Pues amigos, vamos a continuar charlando con el maestro Germán Hinojosa, compositor, ingeniero y autor de un sinnúmero de producciones fonográficas y de partituras, un alma inquieta que baila para sí, pero que transmite el ritmo y esa alma en sus composiciones. Como retomando la carrera de tu trayectoria, ¿qué otras cosas te han acercado a la danza? En alguna época, cuando estaba yo en la Nacional de Música, eh, y estando como alumno del maestro Castañeda, me empezó a dar clases su asistente, eso era bastante común antes, no sé si ahora. Entonces el asistente con el que tomé las clases era Douglas Bringas, que no era pariente, por cierto, de Heréndira. Y Douglas entonces me decía, no, a mí se me hace que a ti lo que te gusta es el jazz. Y a mí se me hace que a ti te gustaría más bien tomar clases con mi hermano, Germán, porque además se llama igual que yo, su hermano, Germán Bringas. Y entonces tanto me estuvo diciendo que un día fui a conocerlo y le dije, oye, pues quisiera que me enseñes a tocar, porque él estaba en la onda de la improvisación total, pero además daba unos talleres y entonces en ese momento cuando yo me presento me invita al taller que les llamaba, muy simpático, les llamaba El arte de vivir a propósito. Y eran unos talleres que hablaban estaban basados en los libros de Castaneda, ese sí es Castaneda con N,
de Don Juan. Y entonces, yo sin haber leído esos libros, me inscribí porque quería ver esa onda. Y el taller era de todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, o a veces solamente sábado y domingo. Y nos íbamos al cerro, a diferentes cerros, principalmente al Teposteco, en la parte esa que le llaman la mesita. Entonces ahí llegábamos, no sé, el viernes, el sábado en la mañana, haciendo ejercicios desde la subida, haciendo ejercicios de concentración y diferentes dinámicas en diferentes puntos, haciendo meditaciones, pidiéndole permiso a la montaña y entrando en una especie como de comunicación con la naturaleza. Y y los ejercicios siempre eran cuestiones creativas y los más divertidos en su momento eran las danzas. Había varios ejercicios, uno que recuerdo mucho y que después como que se volvió un estilo de bailar para mí era aflojar el cuerpo y sentir como que nos detienen como si fuéramos una marioneta del cielo y entonces estarte moviendo a partir de eso. Ajá, como perder como perder un poco la estructura del cuerpo, dejarla como a lo mínimo para que no se caiga, ¿no? Pero bailar con esa. Y y esa sensación, al final es eso, una sensación, porque a lo mejor no había mucha técnica, o sea, no se trataba, no había alguien diciéndote, a ver, ese brazo, relájalo, o a ver, esa cadera, relájala. Pero nosotros mismos todo el rato estábamos buscando lograr esa relajación en el movimiento, ¿no? Bueno, ese era un ejemplo. Había otros en los que, por el contrario, había que, bueno, no tiene mucho que ver con la danza, pero como el rollo era conectarse como con como con los poderes, digamos, del ser humano, que Castaneda le pregunta a Don Juan, y entre ellos estaba como por ejemplo, uno de ellos le llaman ver, ver de verdad, ver la energía, algo así. Y entonces, para entrar en ese trance, en esa especie de trance de ver la realidad, había ejercicios donde eh, nos poníamos en comunicación con nuestra propia muerte y entonces nos poníamos a situaciones límite, por ejemplo, de no dormir. Entonces estábamos en vela toda la noche haciendo ejercicio. Luego dormíamos un ratito como con un cronómetro, 5 minutos, y despertar otra vez y otra vez estar en vela o hacer ejercicio además. Y entonces la conciencia sí como que se despierta, como que algo está pasando y el cuerpo, ¡pum!, se pone en alerta, ¿no? Y entonces, buscábamos llegar a ese tipo de estados, alterados, digamos, sin entrar a drogas, a partir de ejercicios físicos. Y esos ejercicios físicos, pues, eran también una especie de entrenamiento para la danza. Yo sí diría que nos hacían cobrar conciencia de sensaciones que yo no sabía que existían, pues, de, 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 mm, ¿De percepción o de percepción interna del cuerpo? de las dos cosas, de percepción y de percepción interna, y también de conexión. Ujú. Conexión con uno mismo. No sé, de repente se empezaban a alinear los sueños, había los ejercicios de cobrar conciencia en el sueño, por ejemplo, y el ejercicio básico era tratar de que cuando durmieras y soñaras te vieras las manos. Y resultó que sí, cuando pasó eso, cuando nos comentábamos y cuando ya lográbamos ver las manos, podíamos actuar en el sueño con una conciencia. Ya no nos llevaba el sueño, sino que podíamos tomar decisiones en el sueño, dentro de la magia del sueño, pues. Bueno, ese tipo de ejercicios, ya después, cuando nos parábamos en un escenario o cuando nos plantábamos a tocar algo, ya no éramos los mismos. Como que teníamos una bolsa de trucos reales o internos
que para nosotros eran vivenciales, que nos daban una cierta seguridad para plantarnos a decir algo, ¿no? ¿Hiciste algunas composiciones basadas en esos estados o en esas emociones o en esas experiencias? Sí, me dio por hacer composiciones a partir de sueños. Entonces, un poquito en la onda esa del estado alterado de la vigilia, siempre prendía el sintetizador en la computadora y cuando me despertaba y me acordaba del sueño, trataba de hacerle música al sueño que había soñado. Mm, Pocos de ellos sobreviven, pero hay uno por ahí que era un sueño muy raro. Era un sueño en una calle de la zona rosa, que se llama Génova, es una calle peatonal. Ahora hay muchas calles peatonales, pero antes solo había esa, o esa y otras dos. Y el sueño era que yo iba pasando por ahí, pero veía que entraban muchos viejitos a un edificio y viejitos ya grandes, grandes, grandes. Y me daba curiosidad, entonces le preguntaba a uno que ahí qué era, para qué, por qué iban. Y el viejito me decía que era un, un lugar para ir a morir, que se subían a la azotea y de ahí saltaban para ya despedirse de este mundo, ¿no? Y yo le decía, no, no le creo. Le decía, sí, sí, sería un honor que me acompañara. Y entonces me llevó a la azotea y ahí estaban los viejitos meditando y cuando que otro ya estaba listo, nada más caminaba con toda calma a la orilla y se dejaba ir. Y me impresionó mucho ese sueño, entonces lo hice composición por ahí, por ahí debe estar en el sitio de internet, se llama Salta, esa pieza, ¿En Salta. en cuál sitio de En internet? el sitio de germanhinojosa.grtsc.com. Ahí tienes música, cuéntanos qué tienes ahí en esa página web, Germán. Bueno, hay una breve semblanza, no muy actualizada, y mucha música que compuse en los noventas, más o menos 90, 92, de esa época. Casi todo es música hecha con sintetizadores, música electrónica, con secuenciadores y es curioso porque pues es música electrónica que pretende sonar como si fueran instrumentos algunos y otra es música electrónica que es pues electrónica, no quiero llamarle pura, pero que suena que son soniditos electrónicos, ¿no? Ujú. Hay de los dos. Y cuéntanos, Sí. después de Bringas, después de, gracias, de eso, ¿qué más? ¿Seguiste haciendo música? ¿Te dedicaste a la ingeniería? Eh, Exacto, pasó algo muy mágico. Y un día vi un anuncio que decía, se solicita ingeniero de audio para el estudio de grabación en la colonia, por donde está el Hospital López Mateos, no me acuerdo qué colonia es, enfrente de los viveros, digamos. Y y dije, ay, qué cosas, ¿no? Pues creo que es para mí. Y entonces llegué, hice ahí la audición, conocí a uno de los decanos de la música en México, de la música comercial, digamos, en México, Marcos Lizama. Y él tenía un estudio de grabación en el sótano de de un edificio que está ahí en la calle creo que se llama Empresa, atrásito del Hospital López Mateos. Y entonces estaban buscando un ingeniero porque él ya se quería dedicar a otras cosas, a componer y a su familia, porque tiene muchos hijos. Y entonces hicieron como una audición para ingenieros. Y entonces llegamos ahí varios, hasta donde supe casi llegamos como 100. Y nos quedamos dos. Un chavo, bueno, somos igual de viejos, pero éramos chavos entonces, que es ingeniero egresado del Poli, de electroacústica del Poli, y yo, que era estudiante de composición de la UNAM, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar en el estudio y fue un periodo de mi vida
fenomenal. Yo creo que pocas veces he estado tan contento haciendo algo. Bueno, no, sí, ha habido varias, pero esa fue en su momento, me absorbía, así yo no podía salir de ahí. Había días enteros que estaba yo ahí grabando, grabando, grabando y grabando, grabando a los clientes, y cuando no había clientes me ponía yo a grabar mis cosas. Y ahí es donde empecé a componer, realmente ahí aprendí a secuenciar. Pues estamos hablando del 90, 91 y no había herramientas muy sofisticadas. Las computadoras corrían con sistema operativo DOS, era el sistema operativo de disco, y el secuenciador era el Boyetra. Y entonces era una matriz de puntitos donde cada puntito quería decir una cosa, y usaba el método de pianola, que ese es bastante versátil para lo que son secuenciadores. Entonces veías los sonidos como aparecían y desaparecían, ¿no? Y se podía grabar directo del sintetizador, y entonces con eso empecé a hacer esas composiciones que te estoy comentando y que se pueden ver en esa página. Pues genial. Y allí, cuéntanos, si te acercaste a la danza de alguna manera, pero del lado de los músicos. Me contaste que grabaste y representaste a los Reyes del Mambo. Ah, sí. Bueno, parte de la magia de ese trabajo es que siempre llegaba gente muy interesante. Como te digo, teníamos nuestros propios artistas, entre ellos Ricardo Silva, que murió esta semana. Pero los clientes que llegaban también eran siempre gente muy interesante. Y entre esos clientes un día llegó un muchacho que tocaba blues, no me acuerdo bien de su nombre. De hecho, su banda no creo que haya durado mucho, pero bueno, grabamos el disco. El grupo se llamaba La Negra Rosa, y él quería, era un trío de blues. Él tocaba guitarra, tenía un bajista y un baterista. Y tocaban bastante suave, o sea, era un grupo muy acoplado. Me pidió que le hiciera los solos de piano, me acuerdo. Estaba yo fascinado tocando los solos de piano para ese disco. Y luego le agregó unos saxofones y me presentó a Mario Cárdenas, que luego cuando lo conocí me contó su historia. Mario Cárdenas era muy famoso en la época y este muchacho lo conoció ahí, porque estaba un plantón en Reforma. Resulta que en Reforma se puso un plantón del sindicato de músicos, y ahí en ese plantón, eh, em, entre otras cosas, se puso porque se pedían fondos sindicales para la atención médica de Pérez Prado, y el que lo estaba organizando era un saxofonista que había trabajado con Pérez Prado, que era Mario Cárdenas. Entonces me presenta este muchacho a Mario Cárdenas, y Mario Cárdenas me cuenta además la historia de cómo estuvo ese problema. Me cuenta de la balacera que sufre en el hotel, en el hotel que está enfrente del Auditorio Nacional, que entonces se llamaba Hotel Nico o Presidente, no me acuerdo. Dice que él estaba ahí tocando con su saxofón, y de repente llegaron, y así como en el Chicago de los años 20, empezaron a sonar las metralletas, rompieron los vidrios, y él brincó abajo del piano y se El salvó, piano. ¿no? Y a partir de eso dijo, no, yo tengo que hacerme público, porque si no me matan y nadie se entera, ¿no? O sea, limpian los vidrios y me limpian a mí con eso mismo, ¿no? Y entonces empezó el plantón de músicos en Reforma, y entonces me presentan a Mario Cárdenas, y Mario Cárdenas tenía la orquesta con muchos de los miembros que todavía habían tocado con Pérez Prado, entre ellos el Cuchillo, un trompetista fenomenal que además tocaba en Nueva York, estuvo en los 50 en Nueva York, y tocó con Dizzy Gillespie y con Charlie Parker en el Teatro Apolo, y no, era una cosa fenomenal, ¿no? Y entonces cuando conozco a Mario Cárdenas, eh, grabamos los blueses de ese amigo,
Y le digo al dueño del estudio, a Marcos, que sería bueno hacer un disco con la orquesta de Mario Cárdenas, con los Reyes del Mambo, se llama así la orquesta. Y entonces Marcos dice, sí, pero tenemos que ver en dónde lo movemos, déjame ver. Él tenía muchos contactos, conoce mucha gente en la industria discográfica, sobre todo de los 70s, ¿no? Y entonces se contactó con un productor y representante en Francia. Dice, los Reyes del Mambo van a pegar en Francia, vas a ver. Y entonces le escribió una carta a un productor que se llama, no sé si viva todavía, Hervé Pavón. Y entonces Hervé Pavón le dijo, sí, órale, produce Los Reyes del Mambo, mándame 2 piezas y vemos si podemos organizar la gira aquí en Francia. Y entonces grabamos esas 2 piezas con Los Reyes del Mambo. Y y bueno, pues fue una época en la que vivía yo el mambo, ¿no? Fue muy rara esa época porque es curioso, porque era un sueño que yo había tenido de joven, de 14, 15 años. Alguna vez dije así de la nada, a mí me gustaría tocar en una orquesta de mambo. Y de repente a los 19 años, estaba yo grabándola y conociendo a la mejor orquesta de mambo que tenemos en México, ¿no? Y A los grabándola, 19 los grabaste, sí, wow. más o menos tenía 19. No, a ver, déjame hacer las cuentas, ya me dio curiosidad. 23, tenía 23. Ah, parecido, 23 cuando parecido. grabé a Los Reyes del Mambo, sí. Y entonces, pues sí, así me encantaba la onda de los pachucos, me puse a ver cómo bailaba Tintán, cómo bailaban Resortes, me gustaba más Tintán, y y pues bueno, fue un acercamiento eh, a través de la música al baile del mambo, que es todo un En, ritual. sí, ahí en esa orquesta, en la orquesta de Mario, todavía conservaban al cuerpo de baile. Yo me acuerdo que fui a ver, tenía, antes de entrar a la Academia de la Danza, yo creo que tendría unos 8 años, fui a ver al Galeón, la orquesta de Pérez Prado y todo el cuerpo de baile. Fue una cuestión impresionante y los tenía aquí cerquitita, aquí en el sol. Y todavía lo conservaba la orquesta con Mario. No, con Mario siempre había 1 o 2 bailarinas y bailarines, máximo 2, nunca había más. Y en esa época, pues empecé a jalar con él y buscábamos presentarnos en televisión. Nos íbamos así de espontáneos al canal 13, se llamaba Imevisión en esa época. Y entonces ahí estábamos siempre haciéndole antesala a Alan Thatcher. Y alguna vez los dejó pasar. Qué impactante de haber sido estar dentro del elenco de esa orquesta. El Y como sonido, con, el sonido de esa orquesta era impresionante. Yo, sí, cuando íbamos a los ensayos, yo los volteaba a ver y decía, ¿cómo es posible que 8 personas, 10 personas hagan este sonido? Y era muy compacto. Es curioso porque hace poco estuve platicando con una saxofonista de la escuela y hablaba de que lo importante del saxofón es el sonido personal que le imprimes. Y en la orquesta yo creo que no. En las orquestas tienes que sacrificar ese sonido personal para lograr ese sonido sólido. O sea, implica unos fraseos precisos de todos para que la energía de cada fraseo suene y suene con potencia, ¿no? Entonces, era muy emocionante. Los ensayos y las presentaciones, las 2 cosas. ¿qué pasa con la danza mexicana en la música de Germán Hinojosa? Uy, esa es otra historia antigua también, ¿eh? Em, Esa es una historia muy rara porque no empieza en donde debería empezar alguien que estudia música mexicana. Yo, de niño era niño popis y mis papás, sobre todo mi mamá, nos metió al Deportivo Asturiano, ahí en la Colonia del Reloj. Y en el Asturiano había muchas fiestas, pero la fiesta más importante era la fiesta de Covadonga, sigue siendo seguramente.
Y en la fiesta de Covadonga había cuadros artísticos mexicanos y cuadros artísticos españoles. Los españoles, pues había gente bailando jotas o bailes de ese estilo, incluso a veces como estilos diferentes a los de Asturias. Había orquestas de paso doble y también, bueno, ahí no me salvaba yo de bailar con mi mamá. O sea, mi mamá, cuando era la hora de la orquesta del paso doble, iba, me buscaba donde estuviera y bailábamos, ¿no? Pero los grupos artísticos mexicanos siempre incluían grupos de guapango. Y ahí fue el primer lugar donde escuché el guapango. ¿El guapango Ahí, huasteco? el guapango huasteco. Ahí, juntito a había unos bebederos en el Asturiano. Ahí junto a los bebederos, ahí se ponía siempre el grupo de guapango. A unos metros de ahí, un puesto con sidras, de manzana. Y entonces la onda era la sidra de manzana y a zapatear. Era muy ecléctico también, yo creo, y escucharlos también, escucharlos, porque había unos violinistas impresionantes, había gente que, no sé qué grupo sería, nunca tuve la curiosidad de preguntar, pero yo sabía que al menos de los 12 a los 15 años me aventé esos festivales de guapango en las romerías de Covadonga. Y después entonces, ya cuando empecé a plantearme el estudiar composición y estudiar y escuchar mucha música mexicana a los nacionalistas, a Chávez, a Moncayo, a Huizar, pues sí me dio porque yo quería ser un compositor nacionalista, fuera de tiempo, pero quería hacer eso, ¿no? En el asturiano viviste el guapango huasteco y que yo sé que tienes unas composiciones sobre algunos temas o por lo menos algunos estados. Si no mal recuerdo, tienes una composición llamada Aguascalientes, una llamada Oaxaca y una que no tiene nombre de estado, pero tiene, bueno, un elemento muy mexicano. ¿Zacate? Mecate. Mecate, ese, bueno, parecido. Bueno, el nombre es muy mexicano, pero no sé si sea muy mexicana. Bueno, es que eso es lo que te quiero preguntar. Finalmente, si uno escucha la musical, digo, los invitamos a que se sumerjan, supongo que está también en la Mecate plataforma. Sí, Ajá. Aguascalientes está ahí. Y ojalá Oaxaca también, porque es una composición muy Oaxaca interesante. Están ahí. Esas tres, sí, al momento de escucharlas, bueno, pues tienen una variedad ecléctica como de estilos y al momento de que uno las escucha con ese título, como que se redondea una idea, te da una sugerencia en la que el espectador escucha y relaciona esa música por lo menos con algo, con algún elemento, una vivencia que personalmente uno tenga de esos estados. ¿Qué tuvo que ver la música mexicana, la danza mexicana con esas tres composiciones? Bueno, hay elementos en cada una de ellas, pero casi todas están basadas, vamos, las que tienen nombres de estados, están basadas en experiencias personales de visitas a esos estados. Entre en 1000 vidas que he vivido en esta vida, fui burócrata después del 91 al 99, 98, fui burócrata y trabajé en la reforma agraria. Cuando viene la ley agraria y el que va como orquestando ese proyecto es un etnomusicólogo, por cierto, el doctor Arturo Barman, que ya murió, y entonces me meto a trabajar ahí, me meto a hacer sistemas, hago sistemas para lo que es el programa de titulación ejidal. Aprendo mucho sobre cómo están estructurados los ejidos y las comunidades en México y viajo muchísimo. Yo creo que he visitado cada estado al menos una sola vez, al menos una vez más bien.
Y ahí entonces me dio por componer, como que no quería yo, era muy raro mi sensación porque por un lado me sentía devaluado en cuanto a que era yo un burócrata y por otro lado me sentía muy seguro porque pues por fin había encontrado ese trabajo real en el que había que llegar a una hora y salir a una hora, ¿no? Que buscaba de joven. Entonces, tenía esos sentimientos encontrados, pero no quería dejar la música y entonces componía esto en las noches. Y de ahí sacaste de esas impresiones o de Eran esas como impresiones, postales, esa y no tienen música. referentes musicales concretos. Son más, Quizás no conscientemente, no, exacto. porque sí tienen elementos, por ejemplo, digo, los invitamos a que escuchen esas melodías, igual si nos las Se pueden compartes, reproducir aquí, claro. exacto, las compartimos y escucharlas sí nos da por lo menos una sensación del movimiento en 6/8, incluso de los trances. En Oaxaca hay un referente, un ostinato que hace todo el Sí, tiempo una toda la guitarra fiesta, eléctrica todo el fiesta. y que hace a la vez la función que haría un tambor o un canto en una música ritual mexicana, que De repite acuerdo. y repite y repite y repite. Sí, Por de eso, principio a fin. a lo mejor conscientemente no las condujiste a propósito, pero sí se encuentran. Pues bien, llegamos al final de esta segunda charla con el maestro Germán Hinojosa, compositor y músico. ¿Cómo ha influenciado también la música mexicana en su quehacer musical? Acompáñenos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a la página de Balam Artesénico y síganos también en Instagram y en Twitter como Balam Artesénico. Yo soy Liliana Gama y nos vemos en la siguiente emisión de Almas que Danzan, porque cualquiera que quiera puede bailar.